Margot Finch estaba hasta los codos en tierra inglesa cuando la decencia llegó para juzgarla. No oyó los pasos que se acercaban por el césped, demasiado concentrada en indicar a Samuel que inclinara el peral ornamental 3 al oeste, porque la luz de la tarde le daría mal de lo contrario, y se negaba a plantar 15 guineas de Pyrus caloriana solo para que pareciera enfermizo en agosto. El árbol ya había sido dejado caer 2 veces por el equipo de transporte. Sus botas estaban cubiertas de barro hasta el tobillo, y su pelo había abandonado sus horquillas en algún momento de media mañana. Cuidado con el cepellón, Sam. Se apartó un rizo rebelde de la frente con el dorso de la muñeca, dejando una mancha de tierra. Si compactas la tierra ahora, tendremos que replantar en 1 mes. Samuel gruñó en señal de reconocimiento. Los otros 4 hombres de su equipo trabajaban alrededor del macizo sur, sus movimientos eficientes tras 3 años de seguir sus instrucciones, a veces peculiares. Habían aprendido que ella solía tener razón en las cosas peculiares. Justo ahí. Sí, exactamente. Margot dio un paso atrás para evaluar la colocación, entrecerrando los ojos contra el sol de primavera. Perfecto. El árbol enmarcaría la vista desde el salón de la mañana sin bloquear el jardín de rosas de más allá. Sonrió. Brillante. Ahora, asentémoslo antes de... ¿Qué demonios está pasando en mis jardines? La voz cortó el césped con toda la calidez de una escarcha de enero. Margot se giró para encontrar una figura alta que se dirigía hacia ellos, con el pelo oscuro ligeramente despeinado, la expresión flotando en algún lugar entre el horror y la indignación. Vic, el conde Gabriel Thorne, propietario de dichos jardines, aparentemente había regresado de Londres un día antes. Maldición. Se secó las manos en su delantal de trabajo, ya sucio, así que ¿qué importaba? Y se enderezó. Estamos instalando los perales ornamentales, como se discutió en los planos que aprobó hace 3 semanas. Aprobé planos dibujados en papel. Se detuvo a 1,5 metros de distancia. Su mirada recorrió a su equipo, el césped alterado, los agujeros que actualmente salpicaban lo que había sido una extensión de hierba perfectamente cuidada. Su mandíbula se tensó. No aprobé este caos. Samuel murmuró algo entre dientes. Margot le lanzó una mirada de advertencia. El caos es temporal, Lord Thorne. La belleza es permanente. Señaló las plantas cuidadosamente dispuestas esperando su turno. Para junio tendrá un jardín que hará llorar a hombres adultos. Ahora mismo tiene tierra. Es el precio de la transformación. Y es también el precio de la transformación que mi personal doméstico se ha sometido a. Miró a su equipo. Bajó ligeramente la voz. Ese tipo de lenguaje. Margot parpadeó. ¿Qué lenguaje? Oí distintamente a uno de sus hombres usar un lenguaje soez en compañía mixta. Oh, claro. Jenkins había hecho una broma espectacularmente grosera sobre los sistemas de raíces hace 5 minutos, y ella se había reído lo suficiente como para casi dejar caer su pala porque era gracioso, y porque había estado trabajando junto a hombres desde los 16 años y había oído cosas mucho peores. Milord, con el debido respeto, no hay compañía mixta presente, solo trabajadores haciendo su trabajo. Su expresión cambió. Algo complicado parpadeó detrás de esos ojos oscuros. Preocupación, condescendencia. Señorita Finch, usted es una mujer. Es inapropiado que estos hombres hablen tan libremente en su presencia. El equipo se había quedado muy quieto. Margot sintió que el calor le subía por el cuello, no por vergüenza, sino por una ira contenida con firmeza. Estos hombres trabajan para mí, Lord Thorne. Yo soy su empleadora. Responden a mis instrucciones, a mis estándares y a mi aprobación. Se encontró con su mirada con firmeza. Usted contrató a mi empresa para rediseñar estos jardines. No contrató mi obediencia. El color subió a su rostro. No quise sugerir... Gabriel, cariño, has vuelto. La nueva voz era ligera, femenina, y con un filo de acero envuelto en seda. Lady Beatrix Thorne cruzó el césped como un barco a toda vela, con las faldas negras impecables, la postura militarmente recta a pesar de su edad. Detrás de ella, 2 mujeres más, ambas vestidas a la moda,
ambas con expresiones de curiosidad apenas disimulada. A Margot se le hundió el estómago. Sabía exactamente lo que veían. Una mujer vestida con pantalones de trabajo de hombre, el pelo suelto, la cara manchada de tierra, parada en medio de jardines destrozados, rodeada de obreros. Tía Beatrice. La voz de Gabriel se había vuelto cuidadosamente neutral. No esperaba que vinieras hasta el jueves. Lady Helmsworth y la señorita Pembley estaban ansiosas por ver los famosos jardines. La mirada de Beatrix recorrió la destrucción, luego se posó en Margot con la precisión de un disparo de rifle. Aunque parece que hemos llegado en un momento desafortunado, dijo Margot con calma. Estamos en medio de la instalación. Los jardines serán restaurados a la belleza dentro de... ¡Qué extraordinario! Beatriz se acercó, examinando a Margot como una curiosidad en un museo. Gabriel, cariño, no sabía que habías contratado jardineros adicionales, y tampoco convencionales. La señorita Finch no es jardinera. La voz de Gabriel era tensa. Es una paisajista. Contraté a su empresa para rediseñar completamente los jardines. Su empresa. Beatrice repitió las palabras como si probara algo amargo. ¡Qué moderno! Lady Helmsworth soltó una risita. Los ojos de la señorita Pembley estaban muy abiertos con algo entre la sorpresa y el deleite ante el escándalo de todo. Margot sintió la familiar quemadura de ser categorizada, descartada, considerada divertida. Había pasado 10 años construyendo el modesto negocio de jardinería de su padre hasta convertirlo en algo respetado, algo que atraía a clientes de 3 condados. Había aprendido a leer la composición del suelo, a comprender la luz y el drenaje y el temperamento de 40 variedades diferentes de rosas. Había negociado contratos con hombres el doble de su edad y se había demostrado a sí misma a través de resultados, no de encanto. Y aún así, siempre había momentos como este en los que toda su experiencia se disolvía en impropiedad simplemente porque había nacido en el cuerpo equivocado para el trabajo que había elegido. «Si me disculpa», dijo, con la voz firme, a pesar de la furia que hervía debajo. «Tenemos 3 árboles más que instalar antes de que se oculte la luz». Se volvió hacia su equipo, sin esperar permiso, para ser despedida. Detrás de ella, oyó la voz de Beatrix, con un tono que invitaba a la conversación. «Gabriel, debemos discutir la supervisión adecuada del personal. Uno no puede permitir que los estándares decaigan simplemente porque la ayuda viene con credenciales inusuales». Las manos de Margot se apretaron alrededor de su pala. Samuel le encontró la mirada. Levantó una ceja interrogante. Ella negó mínimamente con la cabeza. «No vale la pena. Nunca vale la pena». Tenían 5 semanas restantes en este contrato, 5 semanas para transformar estos jardines, cobrar el pago final que saldaría las deudas de su padre y asegurar su negocio por otro año, y nunca volver a pensar en el vizconde Gabriel Thorne o en su insoportable tía. Podía sobrevivir 5 semanas de cualquier cosa, incluso si eso significaba tragarse su orgullo con cada amanecer. La discusión ocurrió 3 horas después de que Beatriz y sus acompañantes se hubieran marchado y el equipo se hubiera recogido para la noche. Margot estaba haciendo una última revisión de los árboles recién plantados cuando Gabriel apareció a su lado, sobresaltándola hasta casi dejar caer su regadera. «Señorita Finch, una palabra, si es tan amable». Dejó la regadera con deliberado cuidado. «Por supuesto, mi señor, debo disculparme por el comportamiento de mi tía esta tarde. Puede ser tradicional en sus puntos de vista». «¿Tradicional?». Margot mantuvo su voz neutral. «¿Es eso lo que estamos llamando?». Su mandíbula se tensó. Ella no quiso ofender de verdad, ¿verdad? Margot se secó las manos en el delantal, el agotamiento y la frustración, finalmente desgastando su moderación profesional. «Lord Thorne, su tía me llamó a ayuda delante de sus amigos y sugirió que necesitaba supervisión como un niño pequeño. Le aseguro que la ofensa fue muy intencionada. ¿No entiende la delicadeza de qué? ¿La propiedad social?». Se rió, el sonido más agudo de lo que pretendía. «Entiendo perfectamente, mi señor.
Entiendo que podría ser la diseñadora más talentosa de Inglaterra y aún así ser juzgada primero por mi sexo y mi estatus. Entiendo que usar pantalones para hacer trabajo físico me hace inadecuada para la compañía educada. Entiendo que mi presencia aquí le avergüenza. Eso no es lo que yo... Entonces, ¿qué está diciendo? Se enfrentó a él completamente, demasiado cansada para mantener una deferencia cuidadosa. Porque desde donde yo estoy, usted ha pasado la tarde disculpándose por mi existencia en lugar de defender el trabajo que me contrató para hacer. El silencio se extendió entre ellos. El aire de la tarde era fresco, transportando el aroma de la tierra recién removida y las flores de manzano del huerto de más allá. En algún lugar a lo lejos, un pájaro llamó. La expresión de Gabriel era indescifrable en la luz menguante. No estoy acostumbrado a arreglos poco convencionales. Las mujeres de mi conocimiento no suelen dedicarse a trabajos manuales. Qué terriblemente aburrido para ellas. Sus labios se curvaron. Sorpresa, tal vez, o diversión reprimida. Es usted notablemente impertinente. Es usted notablemente preocupado por la propiedad en lugar de por los resultados. Margot volvió a coger su regadera. Lord Thorne me contrató porque Lady Ashworth recomendó mi trabajo después de que rediseñara su jardín de rosas. Firmó un contrato prometiendo 6 semanas y pago completo al finalizar. Tengo toda la intención de cumplir mi parte de ese trato con profesionalidad y experiencia. Se encontró con su mirada directamente. Lo que no haré es disculparme por ser mujer mientras lo hago. Si eso le incomoda, podemos disolver el contrato ahora. Replantaré sus viejos jardines, usted pagará la tarifa de cancelación y ambos seguiremos con nuestras vidas. Era un farol. Necesitaba desesperadamente este trabajo, este pago, pero había aprendido hace mucho tiempo que mostrar desesperación solo invitaba a la explotación. Gabriel la estudió durante un largo momento. En la luz que se atenuaba, sus rasgos eran todos ángulos agudos y sombras. Eso no será necesario. No, se enderezó, algo cambiando en su postura. Resolución, quizás. Tiene usted razón. La contraté por su experiencia. El contrato sigue en pie. El alivio la inundó, rápidamente reprimido. Gracias, mi señor. Sin embargo, su voz se reafirmó. Tomaré un papel más activo en la renovación del jardín de ahora en adelante para asegurar que el trabajo progrese sin problemas. El alivio de Margot se convirtió instantáneamente en sospecha. ¿Qué significa exactamente papel activo? Simplemente que estaré presente durante el trabajo, disponible para consultas, proporcionando supervisión. ¿Supervisión? Repitió la palabra con frialdad. Lord Thorne, no necesito supervisión, necesito espacio para trabajar. Sin embargo, su tono no admitía discusión. Mi tía tenía razón en una cosa. He sido negligente en mis deberes como propietario. Eso cambia mañana. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la casa antes de que ella pudiera formular una respuesta lo suficientemente aguda como para igualar su irritación. Margot lo miró fijamente, con la mandíbula apretada, las manos agarrando la regadera con tanta fuerza que le dolían los nudillos. 5 semanas de repente parecían una eternidad. Gabriel apareció al amanecer con té. Margot, que había llegado 1 hora antes para marcar los lechos de plantación del día, casi saltó de su piel cuando él se materializó a su lado, sosteniendo 2 tazas humeantes. «Buenos días, señorita Finch». Le ofreció una taza con incómoda formalidad, como si estuvieran en una fiesta en el jardín, en lugar de parados en hierba empapada de rocío. Pensé que apreciaría un refrigerio. Aceptó la taza con cansancio. Eso es considerado. Gracias. ¿Le ayudo con esas estacas? ¿Yo qué? Señaló las estacas de madera y la cuerda que había estado usando para marcar el macizo de perennes. ¿Puedo ayudar? Margot parpadeó. El vizconde Gabriel Thorne, con sus pantalones perfectamente planchados y su impoluta camisa de jardín, quería ayudarla con trabajo manual. Esto era o una rama de olivo genuina o una elaborada broma. ¿Sabe cómo marcar correctamente un lecho de plantación? ¿Qué tan difícil puede ser? Uno simplemente coloca las estacas. Cogió una estaca,
la examinó como si pudiera contener complejidades ocultas, y luego la clavó con confianza en el suelo. Margot se estremeció. «Eso está seguro». Lo probó con una firme sacudida. La estaca se tambaleó alarmantemente. «Perfectamente seguro». Bien, dejó su té y se movió para corregir su trabajo, excepto que la ha colocado a 15 centímetros de la línea planeada, y en un ángulo que hará que mi cuerda se hunda a media mañana. Frunció el ceño. «Me parece recta». Le parece recta a alguien que nunca ha tendido una línea guía. Levantó su estaca, la reposicionó con práctica eficiencia y la clavó hasta que estuvo bien asentada. «Ahí, eso está recto». «No veo la diferencia». «La verá cuando plantemos según la cuerda y todo crezca torcido». Le entregó otra estaca. «Inténtelo de nuevo. Esta vez, compruebe su alineación con el borde de la terraza». Durante los siguientes 20 minutos, Gabriel intentó ayudar con resultados progresivamente desastrosos. Colocó estacas a intervalos incorrectos, anudó la cuerda en un nudo impresionante y de alguna manera logró tropezar con una línea de marcado perfectamente plana y casi caer en el lecho de tierra desnuda. Margot lo agarró del codo justo a tiempo. «Tranquilo, gracias». Se enderezó, su dignidad gravemente comprometida por el barro que ahora cubría su bota izquierda. Puede que sea menos útil de lo previsto. Tal vez. Luchó por reprimir una sonrisa. Lord Thorne, con el debido respeto, es una amenaza para la jardinería. No lo soy. Se detuvo, captó su expresión y algo sorprendente sucedió. Su boca se curvó en una sonrisa autocrítica que transformó todo su rostro de severo a casi juvenil. «Soy absolutamente una amenaza para la jardinería, catastróficamente así. En mi defensa, aprecio los jardines. Simplemente parece que me falta cualquier habilidad práctica para crearlos. La apreciación y la creación son habilidades muy diferentes». Margot le quitó la cuerda anudada de las manos antes de que pudiera empeorarla. «Quizás podría ayudar observando, aportando aportaciones estéticas. Me está apartando de la renovación de mi propio jardín. Estoy utilizando sus fortalezas mientras protejo sus jardines de su entusiasta incompetencia». Se rió, un sonido genuino y sorprendido que lo hizo parecer de repente más joven que sus 30 y tantos años. «Es posiblemente el contratista más insubordinado que he empleado jamás». Entonces ha contratado contratistas aburridos. Comenzó a deshacer eficientemente su desastre de cuerda. «Además, usted dijo que quería estar activamente involucrado. Lo estoy involucrando, solo que a una distancia segura de cualquier cosa que pueda romperse». Justo, se acomodó en un banco de piedra cercano, aparentemente contento de verla trabajar. «Hábleme de las perennes que está planeando aquí. Mayormente salvias resistentes, algo de salvia rusa para altura, rudbeckias para contraste de color». Trabajó mientras hablaba, sus manos moviéndose con movimientos familiares. El objetivo es el interés de 4 estaciones con especies nativas que no requerirán mantenimiento constante. ¿Por qué especies nativas? Porque ya están adaptadas a su suelo y clima, menos agua, menos complicaciones, y las abejas locales realmente las usarán. Miró hacia arriba. ¿Usted quiere abejas? Sí, para los árboles frutales. No había considerado las abejas. Entonces es una suerte que haya contratado a alguien que sí lo hace. Terminó la línea de cuerda, probó su tensión. La jardinería no es solo hacer cosas bonitas, es crear ecosistemas. Estuvo en silencio un momento, observándola trabajar. Habla de ello como arte. Es arte, arte vivo. Se movió hacia la estaca de la siguiente esquina. Mi padre solía decir, cada jardín cuenta una historia. Solo tienes que saber qué idioma hablan las plantas. Su padre le enseñó el oficio. Todo lo que sé. El familiar dolor se instaló en su pecho. Él empezó el negocio hace 30 años. Lo construyó desde la nada y usted lo heredó. Hace 2 años. No entró en detalles sobre las deudas, los acreedores, la desesperada lucha para evitar que todo colapsara. Él estaría complacido de ver que todavía está en pie. No tengo ninguna duda de que estaría orgulloso de lo que ha logrado.
La inesperada amabilidad en su voz le apretó la garganta. Se concentró en su cuerda, en los ángulos precisos, en cualquier cosa menos en la sorprendente consideración de este aristócrata que había sido tan rígido ayer. El equipo llegó a las 7, saludando a Margot y mirando a Gabriel con evidente cansancio. Para su crédito, permaneció en su banco, ofreciendo solo saludos educados mientras sus hombres trabajaban. No interfirió, no criticó, no hizo pomposos pronunciamientos sobre el procedimiento adecuado. Simplemente observó, haciendo ocasionalmente preguntas que mostraban curiosidad real en lugar de condescendencia. Fue inesperado. También inesperado fue que Jenkins hiciera otra broma espectacularmente inapropiada alrededor de las 10 y Gabriel, en lugar de parecer escandalizado, casi se ahogó con su té, tratando de no reír. Margot se encontró con su mirada al otro lado del macizo. Él se encogió de hombros, con expresión de vergüenza. Quizás 5 semanas no serían una tortura completa después de todo. Lady Beatrice regresó al tercer día con refuerzos. Margot estaba demostrando la técnica de poda adecuada a Gabriel, quien asombrosamente había pedido aprender cuando el sonido de voces que se acercaban hizo que ambos miraran hacia arriba. Beatrice apareció con otras 3 mujeres de edad similar y expresiones parecidas de justa preocupación. Una delegación entonces nunca es bueno. La sonrisa de Beatrice era lo suficientemente afilada como para podar rosas. He traído al comité benéfico de damas para que recorran sus jardines. Estamos considerando opciones de lugares para el beneficio de verano. Tía, este no es el mejor momento. Tonterías. Los jardines son jardines, ¿no es así? Se volvió hacia Margot con letal cortesía. ¿No le importará retirar su equipo mientras caminamos? Margot bajó sus tijeras con cuidadoso control. De hecho, Lady Beatrice, estamos en medio de una instrucción. ¿Instrucción? Una de las otras mujeres, Lady Morton, basándose en su porte imperioso, miró entre Gabriel y Margot con horror naciente. Vic, Conde Thorne, usted no puede estar recibiendo instrucciones de jardinería de una... paisajista, dijo Margot con frialdad. El término que está buscando es paisajista. Persona empleada, corrigió Lady Morton, como si Margot no hubiera hablado. Gabriel, esto es muy irregular. Es horticultura, dijo Gabriel, pero su voz carecía de convicción. Educación simple en gestión de propiedades. Es inapropiado. Beatrice se acercó. Su voz bajó a un susurro de escenario claramente destinado a que Margot lo oyera. Cariño, la gente está empezando a hablar. Una mujer joven, sin acompañante, pasando horas diarias en tu compañía. Tu difunta esposa apenas ha estado muerta 4 años. 4 años apenas es apenas. Y ya hay susurros sobre uniones inapropiadas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Margot sintió que su cara se encendía. No por vergüenza, sino por pura rabia ante la calculada crueldad de ello. Beatrix sabía exactamente lo que estaba haciendo, insinuando impropiedad, sugiriendo que Margot era una trepadora social, buscando un puesto tan por encima de su estatus que era ridículo. No hay ninguna unión, dijo Gabriel con firmeza. Adecuada o de otro tipo, la señorita Finch es una empleada que cumple un contrato. Margot se dijo a sí misma que el agudo dolor en su pecho era ira, nada más. Por supuesto, la sonrisa de Beatrix era de falsa calidez. Y nosotros solo deseamos proteger su reputación, cariño. Quizás la joven podría completar su trabajo durante las horas en que usted está ocupado con asuntos de la finca, para evitar cualquier malentendido adicional. Era una trampa inteligente. Si Gabriel accedía, la estaría desterrando esencialmente a trabajar sin supervisión, lo que le daría a Beatrix munición para criticar los resultados finales. Eso no será necesario. Las palabras salieron de Margot, no de Gabriel. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Se encontró con la mirada de Beatrix con firmeza. La presencia de Lord Thorne durante las horas de trabajo está estipulada en nuestro contrato como asunto de consulta del cliente. Le aseguro, Lady Beatrice, mi interés en su sobrino se extiende precisamente hasta su disposición
a aprobar las selecciones de diseño del jardín. Fue formulado profesionalmente y absolutamente cortante. Lady Morton jadeó. Una de las otras mujeres emitió un sonido ahogado. Los ojos de Beatrix se volvieron fríos. ¡Qué directo! Encuentro que la honestidad ahorra tiempo. Margot se volvió hacia Gabriel, quien parecía atrapado entre el horror y algo que podría haber sido admiración. Mi señor, ¿reanudamos la lección de poda o prefiere que trabaje de forma independiente el resto del día? Le estaba dando una salida, una oportunidad para distanciarse de la incomodidad, para apaciguar a su tía y a su comité. Gabriel la miró, luego a Beatrix, luego de vuelta a ella. «Reanudaremos la lección», dijo en voz baja. «Damas, si nos disculpan». La expresión de Beatrix se volvió glacial. «Gabriel, el comité benéfico es bienvenido a recorrer los jardines cuando estén terminados en 5 semanas. Hasta entonces, debo insistir en no interrumpir el trabajo. Buenos días, tía». Se volvió hacia Margot, cogió sus tijeras y esperó con deliberada paciencia a que ella continuara la instrucción. Detrás de él, el rostro de Beatrix pasó por varias emociones complicadas antes de settling en furia fría. «Discutiremos esto más tarde, Gabriel». Se marchó, su comité siguiéndola como patitos confundidos. Cuando se fueron, Margot soltó un tembloroso suspiro. «Eso lo manejé mal», dijo Gabriel, dejando las tijeras. «Debería haber defendido su presencia con más firmeza desde el principio. En cambio, hice parecer como si hubiera algo inapropiado en nuestra relación laboral. Le dijo que continuaríamos la lección después de que ya me hubiera insultado y yo ya hubiera fallado en prevenirlo». Se encontró con sus ojos. «Le pido disculpas, señorita Finch». Sinceramente, la disculpa la sorprendió más que la ofensa. Los hombres de su estatus rara vez se disculpaban con mujeres del suyo, y nunca con tanto arrepentimiento claro. «Aceptadas», dijo con cuidado, «aunque debes saber que esto no terminará aquí. Su tía no es del tipo que acepta la desobediencia con gracia». «Soy consciente», algo complicado cruzó su rostro. «Beatriz ha sido protectora desde que Catherine murió, quizás demasiado». Catherine, su difunta esposa, Margot había oído los breves hechos. Se casó joven, murió de fiebre después de menos de 2 años, sin hijos. La habitual tragedia de la vida aristocrática. «El duelo hace que la gente sea controladora a veces», ofreció. «Piensan que si pueden manejar todo correctamente, pueden prevenir más pérdidas». La miró con sorpresa. «Eso es notablemente perspicaz. Mi madre murió cuando yo tenía 19 años. Mi padre intentó envolverme en algodón durante 1 año entero antes de que finalmente lo convenciera de que no me haría añicos». Cogió sus tijeras de nuevo. «¿Continuamos? Estas rosas no se podarán solas». Trabajaron en un silencio amistoso durante varios minutos antes de que Gabriel volviera a hablar. «Por lo que vale, no encuentro su presencia inapropiada. La encuentro refrescante». La mano de Margot se detuvo en el tallo de la rosa. «Refrescante». Dice lo que piensa, no realiza elaboradas danzas sociales para evitar la franqueza. Sonrió levemente. Es como respirar aire puro después de estar atrapado en una habitación sofocante. El cumplido se instaló cálido en su pecho, peligroso en su sinceridad. Lord Thorne Gabriel cortó otro tallo, sorprendentemente cuidadoso con el ángulo. «Si vamos a pasar 5 semanas en proximidad forzada, podríamos usar nombres de pila, al menos cuando el comité benéfico de la dama no esté mirando». «Eso parece inapropiado». Su sonrisa se volvió pícara. «Ya nos han acusado de algo peor. Podríamos ganarnos el escándalo». Margot se rió a pesar de sí misma. «Muy bien, Gabriel, aunque mantengo el derecho a volver a la formalidad cuando aparezca su tía». «Una política sabia». Examinó críticamente su trabajo de poda. «¿Acabo de asesinar a esta pobre rosa?» Miró su corte y se mordió la sonrisa. «Definitivamente la hirió, pero sobrevivirá». «Entonces, al igual que este arreglo completo, ¿verdad?» Al igual que estuvo de acuerdo, y trató muy duro de ignorar el hecho de que su compañía se estaba volviendo peligrosamente menos molesta día a día. El incidente de las abejas ocurrió al 9º día.
Gabriel había insistido en ayudar a trasladar las nuevas cajas de colmenas al borde del huerto, a pesar de las repetidas advertencias de Margot de que la ayuda en este contexto significaba principalmente «quédate quieto y no entres en pánico». Lo estaba haciendo admirablemente hasta que una abeja particularmente aventurera investigó su cuello. «No te muevas», dijo Margot con calma. «Solo tiene curiosidad. Hay una abeja dentro de mi camisa». Su voz era notablemente controlada para alguien claramente aterrorizado. «Margot, hay una abeja dentro de mi camisa». «Sí, y si te mantienes tranquilo, se irá pacíficamente». «¿Y si soy alérgico? ¿Eres alérgico?» «No tengo ni idea. Nunca me han picado». La abeja emergió de su cuello, dio 2 vueltas a su cabeza y se marchó hacia flores más interesantes. Gabriel soltó un suspiro. Eso fue. Otra abeja aterrizó en su nariz. Margot observó cómo se le cruzaban los ojos, tratando de enfocarla. Todo su cuerpo se ponía rígido, con un esfuerzo obvio, para no apartarse de su propia cara. La abeja se quedó allí durante unos eternos 3 segundos antes de volar. «Creo que les caes bien», dijo, luchando por mantener la voz firme. «Creo que están conspirando para mi perdición. Las abejas están demasiado ocupadas para asesinar. Tienen flores que visitar y miel que hacer. Estas abejas claramente están haciendo tiempo en su horario para intimidar». Se frotó la nariz vigorosamente. «¿Cómo toleras esto regularmente?» «Las respeto, me respetan». Ella sonrió. «Además, no me agito como si me atacaran dragones». «No me agité». «Absolutamente te agitaste». Estaba siendo estratégicamente cauteloso. Parecías un hombre luchando contra oponentes invisibles. No pudo evitarlo. Se rió brillante y encantada. «Tu cara cuando se te metió en la nariz». «Me alegro de que mi terror te divierta». «Inmensamente». Se secó los ojos. «Gabriel, eres un vizconde. Probablemente te has enfrentado a debates en la Cámara de los Lores y a crisis de fincas. ¿Cómo te derrotan los insectos?» «Los debates en la Cámara de los Lores no tienen aguijones». «Buen punto». Se puso un poco seria, todavía sonriendo. «Vamos, tenemos que terminar de colocar las colmenas antes de que la colonia se agite». Trabajaron juntos durante la siguiente hora, Gabriel manteniendo una distancia saludable de las abejas reales mientras ayudaba a transportar equipo. A pesar de su obvio nerviosismo, no abandonó la tarea ni se quejó más allá de alguna observación murmurada ocasional sobre la cuestionable decisión de la humanidad de domesticar criaturas con armas naturales. Para cuando terminaron, ambos estaban sudorosos, manchados de tierra y agotados. Margot se derrumbó en la hierba bajo un manzano. Después de un momento de vacilación, Gabriel se unió a ella. «Tengo una confesión», dijo. «En secreto, tienes terror a todos los insectos, no solo a las abejas». Aparte de eso, arrancó una brizna de hierba, la enrolló entre sus dedos. «Nunca quise heredar este título». La admisión la sorprendió hasta el silencio. «Mi hermano mayor iba a ser el vizconde Edward. Era perfecto para ello. Encantador, socialmente hábil, ambicioso». La voz de Gabriel se volvió distante. «Yo iba a ser el repuesto que se dedicaba a la botánica y se quedaba tranquilamente en segundo plano». «¿Qué pasó?» «Accidente de equitación hace 5 años». Estuvo en silencio un momento. De repente, era el vizconde Thorne, gestionando fincas para las que nunca me había preparado, navegando expectativas sociales que nunca había aprendido, casado con una mujer que apenas conocía porque Edward había arreglado el matrimonio, y no pude romper el contrato después de su muerte. Margot procesó esto con cuidado. «¿No amabas a tu esposa?» «Apenas la conocí. Nos casamos 6 meses. Ella era amable, pero éramos extraños interpretando papeles. Él la miró a los ojos. ¿Eso me hace terrible? Te hace honesta». Ella recogió sus rodillas, se abrazó a ellas. «Mi padre quería que me casara con el hijo del terrateniente. Un buen chico, ingresos estables, un hombre respetuoso. Habría sido una vida perfectamente agradable. Pero yo quería tierra bajo mis uñas y callos en mis palmas, y la satisfacción de crear algo que me sobreviviera».
Ella sonrió. Supongo que ambos somos decepciones para nuestros caminos esperados. Excepto que tú elegiste el tuyo. A mí me lo eligieron. Aunque ahora estás eligiendo, aprendiendo a podar rosas, aterrorizado por las abejas. Ese no es el comportamiento de un hombre que simplemente cumple con una obligación. Él guardó silencio un largo momento. Beatrice piensa que debería volver a casarme adecuadamente, esta vez con alguien adecuado. Algo frío se instaló en el estómago de Margot. Adecuado, es decir, con título y rico. Adecuado, es decir, todo lo que no me resulta cómodo, hábil en la sociedad para administrar hogares, contenta con el papel. Levantó otra brizna de hierba. Ya ha sugerido 3 candidatas. Margot mantuvo su voz cuidadosamente neutral, como si su respuesta no importara. Y encuentro la idea agotadora. La miró. Llevo 5 años siendo lo que todos esperaban. Estoy cansada de actuar. Sus ojos se encontraron por un instante demasiado largo. Algo cambió en el aire entre ellos, peligroso, eléctrico, imposible de ignorar. Margot apartó la mirada primero. Deberíamos volver. Todavía tenemos el huerto de hierbas que organizar antes de que anochezca. Bien, sí. Se levantó, le ofreció una mano. Cuando sus palmas se tocaron, el contacto se sintió como una quemadura. Ella soltó su mano rápidamente y se dirigió de vuelta hacia los jardines principales, muy deliberadamente, sin analizar por qué su corazón latía con fuerza. Esto era un trabajo, un contrato, 5 semanas que terminarían con un pago y una partida, nada más. Se lo repitió a sí misma todo el camino de regreso a la casa, tratando de que sonara cierto. La segunda semana trajo una lluvia inusual y los obligó a meterse en el planetario, un invernadero acristalado, donde podían continuar trabajando en especímenes en maceta mientras esperaban que el clima mejorara. También trajo cuartos más cerrados, aire más cálido y absolutamente ningún testigo que los chaperoneara. «Este se está muriendo», observó Gabriel, examinando un limonero enfermo. «Este se está muriendo desde hace meses», corrigió Margot. «Mira las puntas de las hojas. ¿Ves ese borde marrón? Clásico riego insuficiente combinado con mal drenaje. Riego regularmente. Te ahogas regularmente. Hay una diferencia». Volcó la maceta, le mostró la tierra empapada. «Las raíces se están asfixiando. Necesitan oxígeno tanto como humedad. Las plantas respiran. Todo respira». Comenzó a aflojar cuidadosamente el cepellón. «Aquí, ayúdame a trasplantar esto. Necesitas aprender la diferencia entre húmedo y empapado». Durante los siguientes 20 minutos, ella lo guió a través del trasplante adecuado. Cuándo podar las raíces, cómo colocar el material de drenaje, la presión precisa necesaria para asentar la tierra sin compactarla. Él fue sorprendentemente atento, haciendo preguntas que mostraban un interés genuino en lugar de una atención educada. «Ahí», se limpió la tierra de las manos. «Dale un drenaje adecuado y luz brillante y se recuperará». Lo haces sonar simple. Es simple. La gente solo lo complica demasiado. Se movió al siguiente espécimen. Esta orquídea, sin embargo, está genuinamente muerta. No puedes salvar lo que ya se ha ido. ¿Cómo sabes la diferencia? Experiencia, intuición, aceptación de que a veces, a pesar de tus mejores esfuerzos, las cosas mueren de todos modos. Lo miró a los ojos. No puedes controlarlo todo, Gabriel. Ni plantas, ni personas, ni el destino. Algo en su expresión se quebró. Catalina se suponía que iba a sobrevivir. El médico dijo que la fiebre remitiría. Margot dejó sus herramientas. «Lo siento. Todos lo sienten. Nadie menciona que apenas la conocí, que lloré más la pérdida de mi hermano que la de una esposa con la que viví educadamente durante 6 meses». Él se rió, el sonido amargo. «¿Eso me hace humano?». Mantuvo su voz suave. «Gabriel, no tienes que amar a alguien solo porque murió. El duelo no es un requisito moral. Beatriz piensa que no he hecho el duelo correctamente, que me estoy apresurando a...». Se detuvo bruscamente. «¿A qué?». «Nada.
no importa. Pero importaba. Margot podía verlo en la tensión de sus hombros, en la forma cuidadosa en que no la miraba directamente. Piensa que te estás apresurando a interesarte en alguien inadecuado, dijo en voz baja. Alguien como yo. Su silencio fue respuesta suficiente. Gabriel, tu tía está equivocada en muchas cosas, pero tiene razón en una. Soy inadecuada. Margot se obligó a decir las palabras con claridad. Tengo tierra bajo las uñas y opiniones en la boca, y absolutamente ningún interés en convertirme en una aristócrata decorativa. Incluso si estuvieras interesada, que no lo estás, sería imposible. ¿Y si lo estoy? Las palabras colgaron entre ellos como la humedad en el aire, densas, ineludibles, imposibles de ignorar. El corazón de Margot latía con fuerza contra sus costillas. No, no lo compliques. Se apartó, concentrándose ciegamente en las raíces muertas de la orquídea. Nos quedan 3 semanas y media. Terminemos el trabajo y nos separemos como profesionales amigables. Y si no quiero ser amigable y profesional, entonces estás siendo tonto. Mantuvo su voz firme por pura voluntad. No lo soy. No puedo ser lo que Beatrice espera. No me transformaré en una dama decente para aliviar tus obligaciones sociales. No te pido que lo hagas. Eventualmente lo harás. Finalmente lo miró. Gabriel, he visto este patrón. Hombres que encuentran a mujeres como yo refrescantes cuando están aburridos de sus propios círculos. Es novedad, no interés genuino. Cuando la novedad desaparece, recuerdan por qué se supone que deben casarse con mujeres adecuadas. ¿Crees que estoy jugando contigo? Creo que estás solo y de duelo y buscando algo diferente. Su tono se suavizó. Creo que eres un buen hombre que no se da cuenta de que se está adentrando en algo que nos lastimará a ambos. Se acercó, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para sentir su calor en el aire húmedo. Y si te equivocas, yo no. Margot, deberíamos concentrarnos en los jardines. Dio un paso atrás, poniendo una distancia deliberada entre ellos. Para eso me pagas, no para lo que sea esto. Él la estudió un largo momento, su expresión indescifrable. Luego asintió lentamente. Como desees, señorita Finch. El regreso a la formalidad le dolió más de lo que debería. Trabajaron el resto de la tarde en un silencio forzado. La fácil camaradería de los días anteriores se fracturó en una cortesía cuidadosa. Cuando Margot se fue esa noche, la lluvia había parado, pero el cielo seguía gris. Se dijo a sí misma que el dolor en su pecho era solo agotamiento, que había tomado la decisión correcta, que proteger su corazón valía la pena la soledad. Casi se lo creyó. Beatrice actuó en la 3ª semana. Margot llegó a la finca para encontrar a un equipo diferente trabajando en sus jardines, hombres que nunca había visto antes, arrancando los macizos de perennes cuidadosamente plantados. ¿Qué están haciendo? Corrió hacia ellos, el horror inundando su sistema. Deténganse, es salvia rusa. No pueden simplemente... Órdenes de Lady Beatrix, dijo el capataz sin simpatía. Dice que las plantas están mal. Necesitan ser reemplazadas por rosas inglesas adecuadas. ¿Adecuadas? Las manos de Margot se cerraron en puños. Esas plantas son especies nativas elegidas específicamente para este ecosistema. ¿Dónde está Lord Thorne? En Londres. Regresa esta noche, por supuesto. Beatrice había esperado hasta que Gabriel se fuera para hacer su jugada. Esto es sabotaje. La voz de Margot temblaba de furia. Están destruyendo semanas de trabajo. Lléveselo a Lady Beatrice. El capataz se volvió hacia sus hombres. Sigan limpiando. Margot encontró a Beatrice en el salón tomando té con otras 2 damas. Señorita Finch. La sonrisa de Beatrice era de una dulzura venenosa. Espero que no le importe. Me he tomado la libertad de corregir algunas elecciones desafortunadas en el diseño del jardín. Ha destruido 3 semanas de instalación. Lo he mejorado. Realmente, querida, plantas nativas, tan pedestres. Tomó su té delicadamente. Los jardines de Gabriel merecen algo mejor que flores silvestres. Esas no son flores silvestres. Están cuidadosamente seleccionadas. No necesito conferencias botánicas de la ayuda.
Beatriz dejó su taza con una precisión deliberada. Puede que haya encantado a mi sobrino con su entusiasmo rústico, pero yo no me dejo convencer tan fácilmente. Las nuevas rosas se instalarán hoy. Ajustará sus planes en consecuencia, y no diremos más al respecto. Tengo un contrato que especifica la aprobación de mi sobrino del diseño final, no la suya. La expresión de Beatrice se volvió fría. Se presume demasiado, señorita Finch. Siempre lo ha hecho. Gabriel es un vizconde. Usted es una mujer que juega en la tierra. La brecha entre ustedes no es encantadora. Es inapropiada. Cuanto antes lo acepte, mejor para todos. Las otras damas observaban con ávido interés, claramente deleitadas por el drama. Margot sintió el familiar ardor en su garganta, no lágrimas, sino rabia y humillación, y el horrible conocimiento de que Beatriz tenía razón sobre la brecha social, aunque estuviera equivocada en todo lo demás. Quiero la aprobación por escrito de Lord Thorne de estos cambios, dijo con voz helada. Hasta que no la tenga, su equipo deja mis jardines en paz. Mi equipo no responde ante usted. Entonces los haré retirar por el magistrado por destrucción de propiedad bajo contrato. Margot se encontró con los ojos de Beatrix sin pestañear. Pruébeme, Lady Beatrice. He lidiado con matones antes. Usted está mejor vestida que la mayoría. Por un instante eléctrico, pensó que Beatriz podría explotar. Entonces la voz de Gabriel rompió la tensión. ¿Qué se está retirando precisamente por magistrado? Estaba en el umbral, todavía con ropa de viaje, su expresión era atronadora. El alivio y algo más complicado inundaron a Margot. Su tía contrató a un equipo para destruir las plantaciones nativas y reemplazarlas con rosas sin su aprobación. La mirada de Gabriel se dirigió a Beatriz. ¿Hiciste qué? Mejore elecciones mediocres, cariño. Esas plantas comunes eran totalmente inadecuadas. Fueron diseñadas específicamente para el ecosistema. La señorita Finch explicó el razonamiento hace 3 semanas cuando aprobé los planes. Su voz era de furia controlada. Usted anuló mi aprobación explícita y destruyó trabajo contratado. Estaba protegiendo tus intereses. No, tía, me estaba socavando en mi propia casa. Se volvió hacia el capataz, que había aparecido detrás de él con aspecto claramente incómodo. Lleva a tus hombres y vete. Lady Beatrice pagará tu tarifa por el día. Las plantas nativas se quedan. Gabriel. Beatriz se levantó, con el rostro enrojecido de ira. No puedes en serio elegir esto, el juicio de esta mujer por encima del mío. Elijo la experiencia que contraté sobre la interferencia que no solicité. Miró a Margot. Señorita Finch, por favor, evalúe los daños y proporcione un presupuesto para las reparaciones. Cubriré todos los costos adicionales. Por supuesto. Margot mantuvo su voz profesional a pesar de querer vitorear o llorar, o posiblemente ambas cosas. Si me disculpa. Salió con la cabeza alta, la espalda recta, negándose a mostrar el temblor que comenzaba en sus manos. Detrás de ella, oyó la voz de Beatrix alzarse. Esto es más que jardines, Gabriel. ¿No ves lo que está haciendo? Margot no esperó a oír su respuesta. Fue a sus destruidos macizos de perennes y miró la carnicería, plantas arrancadas, raíces desgarradas, semanas de trabajo cuidadoso deshecho en horas. Luego se arremangó y comenzó a salvar lo que se podía salvar. Gabriel la encontró 2 horas después, todavía trabajando. ¿Qué tan malo es? 30% de pérdida total, otro 40% dañado pero potencialmente recuperable. No levantó la vista de separar cuidadosamente los sistemas de raíces enredados. Podría haber sido peor. Lo siento. No es tu culpa. En realidad sí lo es. Se arrodilló a su lado en la tierra. Pantalones caros, que les den. Beatrice es mi responsabilidad. Debería haber establecido límites más firmes desde el principio. Está de luto por tu hermano y tu esposa, y probablemente por su propia mortalidad. Margot se sentó sobre sus talones. La gente hace cosas terribles cuando intenta controlar lo incontrolable. Eso no excusa la crueldad. No, pero entenderlo lo hace soportable.
Lo miró a los ojos. Gabriel, tu tía tiene razón en una cosa. Hay una brecha entre nosotros. No en valor, sino en realidad. Tú vives en un mundo, yo vivo en otro. Este contrato es un puente temporal, nada más. ¿Y si no quiero que sea temporal? Su corazón dio un respingo. No. ¿Por qué no? Porque esto termina de la misma manera que siempre. Te cansarás de la novedad, o la sociedad te presionará, o te darás cuenta de que una paisajista no puede ser una vizcondesa, sin importar cuán refrescante la encuentres, y habré roto mis propias reglas sobre mantenerme profesional, y dolerá, y aún necesitaré terminar estos jardines y cobrar mi pago, y fingir que nada pasó. ¿Crees que soy tan débil de voluntad? Creo que eres humano. Volvió a su trabajo de salvamento. Creo que estás solo, y yo soy conveniente, y esta proximidad se siente como más de lo que es. Y creo que en 2 semanas, cuando termine este contrato, ambos volveremos a nuestras vidas normales y nos preguntaremos qué estábamos pensando. Eso es notablemente cínico. Es notablemente realista. Extrajo cuidadosamente una planta de salvia dañada. Gabriel, me caes bien de verdad. Eres más amable de lo que esperaba, y más divertido de lo que crees, y sorprendentemente humilde para un hombre con título. Pero que me caigas bien no es suficiente para salvar la brecha que tu tía no deja de señalar. ¿Qué sería suficiente? La pregunta flotó en el aire húmedo. Margot dejó su paleta. No lo sé, pero sé que no es algo que resolvamos en 5 semanas mientras trabajo en tus jardines. Esa no es la vida real, es una burbuja. Entonces, ¿qué sugieres? Sugiero que terminemos el contrato como profesionales. Tú encuentras una mujer adecuada que entienda tu mundo. Yo pago las deudas de mi padre y construyo mi negocio. Nos separamos como conocidos amigables que compartieron unas semanas de conversación agradable. Se obligó a sonreír. Es la elección sensata. Estoy cansada de las elecciones sensatas. Entonces estás cansada de ser adulta. Se levantó, sacudiéndose la tierra de la falda. Pero eso no cambia la realidad. Se alejó antes de que él pudiera discutir más, antes de que pudiera cometer el error de admitir que estaba mintiendo, que en algún momento de las últimas 3 semanas, Gabriel Thorne se había convertido en algo más que un cliente o una distracción agradable, que se despertaba cada mañana ansiosa por verlo, que sus terribles intentos de jardinería la hacían reír de formas que no lo había hecho en años, que la idea de terminar este contrato y no volver a verlo se sentía como perder algo vital. Pero querer y tener eran cosas diferentes, y Margot había aprendido hace mucho tiempo que las mujeres como ella no obtenían finales de cuento de hadas. La carta llegó el día 26. Margot estaba dando los últimos toques al jardín de rosas cuando Samuel se la trajo, luciendo incómodo. Esto se entregó en la casa. Lord Thorne Stewart dijo que se lo diera directamente. El sobre era de papel grueso sellado con cera. Dentro, una sola hoja de papel con una escritura elegante. Señorita Finch está invitada a asistir al beneficio de verano en Thorne House este sábado por la noche. Su presencia me honraría enormemente. Gabriel. Debajo, con otra letra, afilada, controlada. Todos los contratistas y el personal de la finca son, naturalmente, bienvenidos. Por favor, vístase apropiadamente. Lady Beatrice Thorne. Margot miró los 2 mensajes. Gabriel extendiendo una invitación genuina. Beatrice dejando claro que era caridad, no deseo. ¿Vas a ir?, preguntó Samuel. Absolutamente no. Podría ser prudente, demostrar que no te intimidas, o podría ser entrar en una emboscada. Dobló la carta con cuidado. Tengo trabajo que hacer, Samuel. No tengo tiempo para juegos sociales, pero la invitación la atormentó durante el día. Esa noche, Gabriel la encontró haciendo las mediciones finales para el huerto. Recibiste mi invitación. La recibí, gracias, pero no. ¿Por qué no? Porque no pertenezco a beneficios aristocráticos, Gabriel. Sería una curiosidad en el mejor de los casos y una ofensa para tus invitados en el peor. Mantuvo su voz nivelada. Además, no tengo nada apropiado que ponerme. Eso se soluciona fácilmente. No.
Lo interrumpió firmemente. No voy a dejar que me compres un vestido como si fuera una especie de... Se detuvo, negó con la cabeza. No, la respuesta es no. Margot se acercó. No te pido que vengas como mi empleada. Te pido que vengas como alguien con quien me gustaría compartir una velada. ¿Qué es exactamente por lo que no debería venir? Lo enfrentó completamente. Gabriel, cada vez que tu tía nos ve juntos, se vuelve más cruel. Presentarme en su beneficio sería echar leña al fuego. No vale la pena. ¿Y si creo que vales la pena? Las palabras golpearon como un golpe físico. Margot cerró los ojos brevemente. No digas esas cosas. ¿Por qué no, si son ciertas? Porque solo nos quedan 4 días en este contrato, porque te despertarás la semana que viene y te darás cuenta de que esto fue solo proximidad y novedad. Porque estoy tratando muy duro de protegernos a ambos de hacer algo fenomenalmente estúpido. ¿Cómo qué? Como enamorarme de alguien que no puedo tener. La admisión escapó antes de que pudiera detenerla. El silencio se extendió entre ellos. Margot quería retractarse de las palabras, reírse de ellas como una exageración, reconstruir los muros profesionales que había estado manteniendo tan cuidadosamente, pero Gabriel la miraba como si le acabara de entregar algo precioso. ¿No puedes tener?, dijo en voz baja, o no intentarás tenerlo. El mismo resultado. Cogió su cinta métrica. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Y si te dijera que me he estado enamorando durante semanas? Que cada momento contigo hace que mi vida real parezca descolorida en comparación. Que me acuesto pensando en tu risa y me despierto ansiosa por ver qué observación aguda harás sobre mi incompetencia botánica. Las manos de Margot se detuvieron en la cinta. Gabriel, ven al beneficio, no como mi empleada, sino como mi invitada. Déjame pasar una noche contigo, fuera de los jardines y los contratos y tus muy sensatos muros. Tu tía será cruel. Déjala. Gabriel, no entiendes lo que estás pidiendo. Entiendo perfectamente. Tomó su mano, sucia y todo. Te pido que confíes en mí por una noche. ¿Puedes hacer eso? Margot miró sus manos unidas, su rostro, abierto y sincero en la luz que se desvanecía, los 4 días restantes de un contrato que se había vuelto mucho más complicado que plantas y pagos. Una noche, se oyó decir, pero llevaré mi propia ropa, y si tus amigas me tratan como entretenimiento, me iré. Su sonrisa podría haber iluminado todo el jardín. Términos justos. Esto es un error, probablemente. Le apretó la mano suavemente. Pero estoy cansada de las elecciones sensatas, ¿recuerdas? Ambos somos idiotas. Idiotas excepcionalmente brillantes, corrigió él. A pesar de todo, la advertencia gritando en su cabeza, la certeza de que esto terminaría mal, el conocimiento de que estaba rompiendo sus propias reglas. Margot sonrió. Quedan 4 días. ¿Qué daño podría hacer una noche? La respuesta, fue un daño considerable. Margot llegó al beneficio con su mejor vestido, una simple muselina verde que había usado en exactamente otras 2 ocasiones formales, e inmediatamente comprendió que había cometido un error catastrófico. Las mujeres brillaban como joyas en sedas y satenes, cubiertas de perlas y diamantes. Los hombres llevaban abrigos de noche tan perfectamente cortados que parecían cosidos a sus cuerpos. Todos se movían con la confianza casual de personas que pertenecían exactamente a donde estaban. Margot pertenecía en un jardín. Señorita Finch. Gabriel apareció a su lado, increíblemente guapo en un esmoquín negro. Viniste en contra de mi mejor juicio. Mantuvo su voz baja. Gabriel, yo no... Te ves encantadora. Me veo como una institutriz en un baile de reinas. Te ves como tú misma, lo cual es considerablemente mejor que la mayor parte de la actuación que ocurre en esta sala. Le ofreció el brazo. Ven, déjame presentarte a personas que apreciarán tu conversación por encima de tu vestido. La noche comenzó mejor de lo que temía. Gabriel la presentó a un amigo botánico que había oído hablar de su trabajo y quería discutir el cultivo de plantas nativas.
Una mujer de mediana edad elogió la elegancia funcional de su vestido y le hizo preguntas detalladas sobre cómo dirigir un negocio. Una joven pareja que se preparaba para renovar los jardines de su finca tomó su tarjeta con genuino interés. Durante 30 minutos, Margot se permitió creer que esto podría funcionar. Entonces Beatrice los encontró. Gabriel, cariño, se acercó con otra mujer al remolque. Alta, rubia, hermosa de una manera de escultura de hielo. ¿Recuerdas a Lady Victoria Ashford? Acaba de regresar de París. Lady Victoria. Gabriel hizo una reverencia educada. Bienvenida de nuevo a Inglaterra, Lord Thorne. La sonrisa de Victoria era una perfección practicada. Qué maravilloso volver a verte. Beatrice me ha contado todo sobre las renovaciones que estás emprendiendo. Los jardines son obra de la señorita Finch, dijo Gabriel, señalando a Margot. Lady Victoria, ¿puedo presentar? ¡Qué encantador que des crédito a tu personal!, interrumpió Victoria con fluidez. Tan generoso de tu parte, de verdad. El despido fue quirúrgico en su precisión. Margot sintió que el calor le subía a las mejillas. No soy precisamente personal. Por supuesto que no. Contratista era... La sonrisa de Beatrix era venenosa. ¡Qué moderno! Gabriel tiene puntos de vista tan progresistas sobre estos asuntos. De hecho, Victoria se acercó ligeramente a Gabriel, reclamando territorio. He estado queriendo visitar. Beatrice dice que tus rosas serán espectaculares este año. Las plantaciones nativas serán la verdadera característica, dijo Gabriel con firmeza. La señorita Finch ha creado un ecosistema que se autosostendrá durante décadas. ¡Qué práctico! El tono de Victoria sugería que la practicidad ocupaba un lugar por debajo de la plaga, aunque confieso que prefiero el romance de los jardines ingleses tradicionales. ¿No crees que hay algo que decir sobre la belleza clásica? Dirigió la pregunta a Gabriel, pero su significado era claro. Margot era práctica. Victoria era belleza clásica. Creo que la belleza y la función no son mutuamente excluyentes, dijo Gabriel con cuidado. Oh, pero a veces hay que elegir. La risa de Victoria sonó como el tintineo de cristal. Uno no puede tenerlo todo. Después de todo, Beatrice observó el intercambio con satisfacción apenas disimulada. Margot sintió que la trampa se cerraba sobre ella. Esto no era solo una maniobra social, era una ejecución. Beatrice había traído a Victoria específicamente para demostrar lo que Gabriel debería querer, lo que podría tener si abandonara sus puntos de vista progresistas. Si me disculpan, dijo Margot en voz baja. Creo que necesito un poco de aire. Se alejó antes de que Gabriel pudiera protestar, antes de que pudiera decir algo hiriente que solo confirmaría todo lo terrible que Beatrice pensaba de ella. Los jardines eran frescos y oscuros, afortunadamente vacíos de gente deslumbrante. Margot se apoyó las palmas contra un muro de piedra y respiró. Por eso había dicho que no. Por eso había mantenido sus muros levantados. Porque eventualmente la realidad se entrometía. La realidad de que Gabriel Thorne se movía en un mundo de damas Victoria, beneficios sociales y expectativas que ella nunca podría cumplir. Señorita Finch se giró para encontrar al amigo botánico de antes. Dr. Morrison, parece que podría necesitar un aliado. Él sonrió amablemente. Los eventos sociales pueden ser bastante asfixiantes. Normalmente no me invitan a ellos. Considérese afortunada. Se apoyó en el muro a su lado. Para lo que vale, Lady Beatrice es conocida por sus campañas de emparejamiento. Ha estado intentando juntar a Thorne con Victoria durante meses. Su presencia aquí claramente ha interrumpido sus planes. No estoy intentando interrumpir nada. Quizás no. Pero Thorne ha sido diferente desde que empezó a trabajar aquí. Más ligero, más él mismo. El Dr. Morrison la estudió pensativamente. Conozco a Gabriel desde la universidad. Pasó todo su matrimonio con Catherine siendo lo que todos esperaban. Casi lo aplastó. ¿Te dijo eso? No en tantas palabras, pero fuimos compañeros de habitación durante 3 años. Aprendí a leer sus silencios. Se enderezó. Pase lo que pase esta noche, señorita Finch, no deje que las Beatrices de este mundo la convenzan de que sus reglas son absolutas.
Algunos de nosotros preferiríamos ver a nuestro amigo feliz que apropiado. La dejó con esa idea. Margot se quedó en los jardines otros 10 minutos, reuniendo coraje antes de regresar. Encontró a Gabriel acorralado por Victoria y otras 3 mujeres, todas compitiendo por su atención. Parecía educadamente atrapado, como un hombre en su propia ejecución, tratando de mantener la dignidad. Cuando vio a Margot, el alivio inundó su expresión. «Señorita Finch, esperaba, Lord Thorne, usted prometió mostrarme el orrery», interrumpió Victoria con fluidez. «Me fascina absolutamente el cultivo exótico. Quizás en otra ocasión. Necesito hablar con la señorita Finch sobre seguramente los negocios pueden esperar». Una de las otras mujeres se rió. «Trabaja demasiado a la pobre chica, Lord Thorne. Déjala disfrutar de la fiesta». La estaban despidiendo de nuevo, educadamente, elegantemente, pero despidiendo al fin y al cabo, y Gabriel, atrapado en la red de la obligación social y la propiedad, dudó una fracción de segundo demasiado antes de responder. Esa duda le dijo todo a Margot. «De hecho, los jardines están casi completos», dijo claramente. «Podemos discutir cualquier detalle pendiente mañana durante el horario laboral. Disfrute de su noche, Lord Thorne». Se dio la vuelta y se alejó. Esta vez él no la siguió. Margot pasó el resto de la noche ayudando a arreglar flores en los cuartos de los sirvientes, compañía más cómoda que el salón de baile, y se fue del evento sin despedirse. Se dijo a sí misma que no importaba. Se dijo a sí misma que tenía razón todo el tiempo. Se dijo a sí misma que el dolor agudo en su pecho era solo vindicación, que proteger su corazón había sido la elección correcta. Para cuando llegó a casa, casi lo creía. A la mañana siguiente, regresó a la finca, decidida a terminar los últimos 4 días con pura profesionalidad. Gabriel ya estaba en los jardines esperando. Margot, sobre anoche, no hay nada que discutir. Dejó su equipo con precisión. Los jardines están completos al 95%. Terminaré el jardín de hierbas hoy. Plantaciones finales mañana. Inspección el viernes. Los términos de pago siguen siendo los contratados. Por favor, déjeme explicar. No hay nada que explicar, Gabriel. Tu tía orquestó una demostración muy efectiva de la realidad. Estoy agradecida. De hecho, me recordó por qué mantengo los límites profesionales. No quería, no importa lo que quisieras, importa lo que pasó. Finalmente se encontró con sus ojos. Dudaste. Cuando Victoria y sus amigas me despidieron, dudaste antes de defender mi presencia. Esa duda es honesta. Estás dividido entre lo que crees que quieres y lo que tu mundo espera. No te culpo por eso, pero no puedo ser la persona atrapada en el medio mientras lo resuelves. No estoy dividido. Tú sí. Quizás aún no te des cuenta, pero sí, suavizó la voz. Gabriel, eres un buen hombre. Mereces a alguien que encaje naturalmente en tu vida, que no requiera que elijas constantemente entre tu mundo y el de ellos. Esa no soy yo, ambos lo sabemos. Y si no quiero a alguien que encaje naturalmente, y si quiero a alguien que me desafíe, los desafíos son románticos hasta que se convierten en la vida diaria. Entonces son solo agotadores. Cogió su pala. 4 días, Gabriel. Terminemos esto adecuadamente. Parecía que quería discutir más. En cambio, asintió lentamente y la dejó trabajar. Durante 3 días, mantuvieron una cortesía dolorosa. Él consultó sobre las decisiones de ubicación. Ella proporcionó actualizaciones profesionales. Evitaron cualquier conversación más profunda que la composición del suelo y los horarios de riego. Los jardines se unieron maravillosamente, un testimonio de semanas de cuidadosa planificación y trabajo duro. Las plantaciones nativas florecerían en oleadas a lo largo de la temporada. Las rosas enmarcarían las vistas sin dominarlas. El jardín de hierbas proporcionaría suministros de cocina y plantas medicinales. Las abejas prosperarían en su hogar de huerto. Era exactamente lo que había prometido crear. El jueves por la tarde, a un día de terminar, Beatrice llegó con un golpe final. Señorita Finch encontró a Margot plantando las últimas hierbas de cocina. ¿Podría tener una palabra? Margot se levantó, quitándose la tierra de las manos.
Por supuesto, Lady Beatrice. Quería felicitarla por los jardines. Son bastante funcionales. Gracias. También quería disculparme si mi comportamiento ha parecido duro. La expresión de Beatrice era cuidadosamente comprensiva. Debes entender, he estado preocupada por mi sobrino. Ha estado vulnerable desde la muerte de Catherine, susceptible a apegos inapropiados. Le aseguro que no hay ningún apego, mi querida. Por supuesto que lo hay, por ambas partes. Beatrice sonrió amablemente. Pero seguramente ves que no puede progresar más. Gabriel es un vizconde. Tiene responsabilidades con su nombre, sus fincas, su legado. Necesita una esposa que entienda esas obligaciones. Una esposa que pueda navegar por la sociedad, producir herederos, administrar un hogar de esta complejidad. Cada palabra era un cuchillo colocado con precisión. No estoy buscando casarme con su sobrino, dijo Margot en voz baja. Quizás no conscientemente, pero la proximidad engendra afecto, y el afecto engendra esperanza. La voz de Beatrix bajó a una firmeza gentil. La esperanza es cruel cuando es imposible, señorita Finch. He visto a Gabriel mirándola. Lo he visto suavizarse de maneras que me preocupan, porque esto no puede terminar bien para ninguno de los dos. Soy consciente. ¿Lo eres? Beatrice se acercó. Porque Gabriel es amable. Si cree que alberga expectativas, podría intentar cumplirlas por obligación equivocada. Incluso podría proponer matrimonio a pesar de saber que sería un desastre. Y entonces te enfrentarías a una elección. Aceptar y pasar tu vida sin cumplir estándares imposibles o rechazar y cargar con la culpa de romperle el corazón. A Margot se le apretó la garganta. ¿Por qué me dice esto? Porque creo que te importa genuinamente. La expresión de Beatrice era casi sincera. Y si te importa, terminarás tu trabajo mañana y te irás sin complicarle más la vida. Déjale encontrar una pareja apropiada. Encuentra tú misma un hombre de tu propia condición. Darles a ambos la oportunidad de ser felices en lugar de la garantía de luchar. Se fue antes de que Margot pudiera formular una respuesta. Margot se quedó en el huerto que había planeado con tanto cuidado, rodeada de romero, tomillo y salvia, y se enfrentó a la terrible verdad. Beatrice tenía razón. No sobre el valor de Margot o la capacidad de elección de Gabriel, sino sobre la realidad práctica. Gabriel propondría matrimonio por amabilidad si se le daba la oportunidad, y Margot se enfrentaría exactamente a esa elección imposible, aceptar una vida en la que siempre estaría luchando por demostrar su valía, o rechazar y herir al primer hombre que le había importado en años. Había una tercera opción, irse antes de que pudiera proponer matrimonio, terminar el trabajo esta noche en lugar de mañana, cobrar el pago al mayordomo, tomar el primer carruaje al próximo trabajo antes de que Gabriel se diera cuenta de que se había ido. Darles a ambos un final limpio antes de que las cosas se volvieran irreparablemente complicadas. Era práctico, sensato, autoprotector. Era absolutamente la elección correcta. Margot trabajó hasta medianoche plantando las últimas hierbas a la luz de una lámpara. Escribió una breve nota para Gabriel, explicando la finalización anticipada, la dejó con el mayordomo junto con su factura final y arregló que recogieran su equipo al día siguiente. Al amanecer del viernes, estaba empacada y esperando el carruaje que la llevaría a su próximo contrato, un jardín de una finca en Surrey que estaría lejos de Gabriel Thorne y de las elecciones imposibles. La mañana era gris y fresca, con olor a lluvia. El carruaje llegó puntualmente. Margot cargó su baúl, aceptó la mano del conductor para subir y se preparó para cerrar la puerta al pasado de 6 semanas. «¡Espera!». La palabra fue aguda, desesperada, nada parecida al tono controlado habitual de Gabriel. Margot se congeló, medio dentro del carruaje. Gabriel corrió por el camino de grava, todavía con lo que parecían ser la ropa de ayer, el pelo despeinado, la expresión salvaje. «Por favor, espera». El conductor los miró con incertidumbre. Margot volvió a bajar porque su cuerpo traicionero se movió antes de que su mente sensata pudiera detenerlo. «Gabriel, te ibas». Se detuvo a 3 pies de distancia, respirando con dificultad.
Te ibas sin despedirte. El trabajo está completo, el contrato cumplido. No queda nada que no. Su voz se quebró. No finjas que esto es solo negocios. Tiene que ser solo negocios. Es la única manera de que esto funcione. No, la única manera de que esto funcione es si somos honestos. Se acercó. Te amo. Las palabras golpearon como un rayo. Gabriel, no. Amo tu lengua afilada y tus uñas sucias y la forma en que te ríes cuando mato plantas inocentes. Amo cómo ves la belleza en las cosas prácticas y la función en las cosas hermosas. Amo que me desafíes y me respetes y te niegues a dejarme esconderme detrás de la propiedad. Ahora estaba temblando. Te amo y me aterroriza que estés a punto de irte porque mi tía te convenció de que somos imposibles. A Margot se le llenaron los ojos de lágrimas. Somos imposibles. ¿Por qué? Porque la sociedad lo dice, porque Beatrice lo dice, porque tienes miedo, porque dudaste. Las palabras salieron a borbotones en el evento. Cuando esas mujeres me despidieron, dudaste antes de defenderme, porque una parte de ti sabe que Beatrice tiene razón. No encajo en tu mundo, Gabriel. Nunca lo haré. Dudé porque soy una cobarde, no porque tú tengas defectos. Cerró la distancia restante entre ellos. He pasado 5 años siendo lo que todos esperaban. Interpretando al vizconde apropiado, tomando decisiones apropiadas, viviendo una vida que se sentía como una actuación, y luego llegaste tú, y de repente recordé cómo se sentía ser yo mismo. Eso no es amor, es alivio. Es ambas cosas. Le cogió las manos. Margot, no quiero lo apropiado. No quiero una esposa que sepa qué tenedor usar y cómo hacer una reverencia a las duquesas. Quiero a alguien que discuta conmigo sobre la composición del suelo y se ría de mi incompetencia botánica y me haga sentir viva en lugar de adecuada. Tu tía nunca lo aceptará. No necesito su aceptación. Necesito la tuya. Su voz se estabilizó. Te estoy pidiendo, rogándote por una última oportunidad para demostrar que esto no es proximidad, ni novedad, ni nada temporal, para demostrarte que elegirte es la decisión menos complicada que he tomado. Las lágrimas corrían por las mejillas de Margot. Gabriel, no entiendes lo que estás pidiendo. Tu vida se volvería mucho más difícil. Mi vida ya es difícil. Al menos contigo sería difícil en las formas que importan. Le secó las lágrimas con los pulgares, increíblemente gentil. Quédate o déjame ir contigo, o dime que esperes 6 meses mientras tomas otros trabajos y lo piensas. Simplemente no desaparezcas porque estás convencida de que estamos condenados. La gente está mirando. Su voz era apenas un susurro. Déjalos mirar. Miró más allá de él y vio que era cierto. Sirvientes en las ventanas, jardineros por el camino lateral y saliendo de la casa. Beatrice con varios invitados de la mañana. Gabriel, esto causará un escándalo. Bien, estoy cansado de vivir la vida para evitar el escándalo. Alzó la voz, no del todo gritando, pero lo suficientemente alto como para que se oyera. Estoy enamorado de la mujer que rediseñó mis jardines. Es brillante y difícil y completamente inadecuada según todas las medidas sociales. Y no quiero nada más que pasar el resto de mi vida aprendiendo su oficio y fracasando espectacularmente en todo ello. Jadeos de la audiencia que observaba. La cara de Beatrix se puso completamente blanca. Margot se rió entre lágrimas. «Estás loco». «Probablemente. ¿Está funcionando? ¿La declaración pública o la profesión de amor?» «Ambas. Cualquiera. Estoy desesperado, Margot, así que no me importa rogar». Lo miró. Realmente lo miró. Su ropa arrugada y su pelo salvaje y su absoluta sinceridad. La forma en que le sostenía las manos como si pudiera desaparecer. La completa falta de vacilación ahora frente a su tía y sus amigas y la mitad de su personal. No se estaba conteniendo. No estaba sopesando opciones. No estaba eligiendo la seguridad sobre el riesgo. Si me quedo, dijo lentamente, no me convierto en una persona diferente. Todavía uso pantalones de trabajo y tengo tierra bajo las uñas y digo cosas que horrorizarán a tu tía. No te tendría de otra manera. Si me quedo, sigo dirigiendo mi negocio, aceptando contratos, trabajando con mi equipo.
Defenderé tu derecho a hacerlo contra cualquiera que lo cuestione. Si me quedo, cortejamos adecuadamente, sin apresurarnos a nada. Necesito estar segura. Ambos necesitamos estar seguros. Esto es real. Tómate todo el tiempo que necesites. Esperaré. Él sonrió levemente. Aunque debería mencionar que he estado segura desde aproximadamente la segunda semana cuando te reíste de que me atacaran las abejas. Ese fue el momento. Ese fue uno de muchos momentos. El momento real fue antes, cuando me llamaste catastróficamente incompetente en jardinería y lo dijiste como una declaración de hechos en lugar de un insulto. A pesar de todo, la audiencia que observaba, la situación imposible, el terror y la esperanza luchando en su pecho, Margot se rió. «Eres ridículo. ¿Eso es un sí?» Miró el carruaje que esperaba detrás de ella. Miró la vida segura y sensata que había planeado. Miró la elección práctica que protegería su corazón, su negocio y su independencia cuidadosamente construida. Luego volvió a mirar a Gabriel, a su desesperada esperanza y su amor genuino, y su completa disposición a ser ridiculizado por su propia clase social por la oportunidad de estar con ella. Es un sí cauteloso, aterrorizado. Probablemente me arrepentiré de esto. Sí, dijo. Su sonrisa podría haber iluminado condados enteros. Lo acepto. La besó allí mismo en el camino de grava frente a Beatrice y sus amigas escandalizadas y los sirvientes encantados y cualquiera que quisiera mirar. Fue completamente inapropiado. Absolutamente perfecto. Cuando finalmente se separaron, Margot estaba mareada y riendo, y posiblemente llorando de nuevo. «Tu tía nos hará la vida miserable», susurró. «Que lo intente». Apoyó la frente contra la de ella. «Tengo 6 semanas de evidencia de que eres imposible de vencer. 6 semanas y 5 días. Corregida como siempre». Se apartó ligeramente, se puso más serio. «Margot, ¿de verdad? ¿Estás segura? Porque una vez que esto se haga público, no hay vuelta atrás». «¿Estás segura?», contó. «Porque vengo con deudas y un negocio y absolutamente ninguna idea de cómo ser una vizcondesa. Entonces aprenderemos juntos». Le cogió la mano. «Vuelve adentro. Al menos el tiempo suficiente para explicarle a mi mayordomo por qué no debería liberar tu pago final, ya que no te vas. Práctico de tu parte. Estoy aprendiendo del mejor». Se giró hacia la casa, manteniendo su mano firmemente en la suya. Beatrice les bloqueó el paso, con el rostro rígido de furia. «Gabriel, esto está más allá de tu control». «Sí», se encontró con sus ojos con calma. «Tía, amaba a Edward. Estoy agradecido de que me ayudaras a navegar esos primeros años después de su muerte, pero he terminado de vivir su vida en lugar de la mía. La señorita Finch me hace feliz. Si no puedes aceptar eso, eres bienvenida a regresar a tu propia finca. Lo estás tirando todo por una plebeya. Cuidado». La voz de Gabriel se volvió fría. «La próxima palabra que elijas determinará si volvemos a hablar». El silencio se extendió entre ellas. Finalmente, Beatrice se irguió. «Te arrepentirás de esto. Quizás, pero será mi arrepentimiento el que cargue». Se suavizó fraccionalmente. «No estoy pidiendo tu aprobación, pero sí pidiendo respeto básico. ¿Puedes darme eso?» Beatrice miró entre ellos, la calculación luchando contra la furia. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «No esperes milagros». «No lo hago. Espero civilidad». Se dio la vuelta y regresó a la casa sin decir una palabra más. Los invitados de la mañana se dispersaron como pájaros asustados. Margot soltó un suspiro tembloroso. «Eso fue mejor de lo que esperaba». «¿En serio? Ese es tu estándar de mejor». No tiró nada. Lo considero una victoria. Lo miró. «Gabriel, ¿te das cuenta de que esto será inmensamente complicado? La sociedad cotilleará. Indudablemente, tus amigos pueden desaprobar. Algunos lo harán. El Dr. Morrison piensa que finalmente estoy usando mi cerebro». La acercó más. «Margot, he vivido 5 años tratando de complacer a todos. Me hizo miserable. Prefiero ser feliz contigo y decepcionante para la sociedad que apropiado y vacío sin ti. Eso es muy romántico. ¿Está funcionando?»
Desafortunadamente sí. Apoyó la cabeza en su hombro. Debo estar ablandándome. Normalmente soy mucho más práctica con estas cosas. Me gusta que seas poco práctica. Todavía te haré aprender la técnica de poda adecuada. No soñaría con evitarlo. Se quedaron bajo el sol de la mañana, abrazados, mientras los jardines que ella había creado florecían a su alrededor. No era simple, no era fácil, pero era real. Y eso, decidió Margot, valía la pena luchar. 3 meses después, los jardines estaban en plena gloria veraniega. Margot estaba en el huerto revisando el crecimiento de las hierbas cuando Gabriel salió de la casa con 2 vasos de limonada. Tu salvia está intentando dominar el tomillo de nuevo. Las hierbas son territoriales. Se arreglarán solas. Le entregó un vaso. El doctor Morrison envió un mensaje. Su colega en Devon quiere discutir un rediseño de jardín. Aparentemente se ha corrido la voz sobre la controvertida futura viscondesa que crea ecosistemas. Todavía no he aceptado ser viscondesa. Has estado usando el anillo de mi abuela durante 6 semanas. Lo estoy probando, asegurándome de que encaje bien. Ella sonrió ante su expresión. Gabriel, acordamos. Cortejo lento. Tiempo adecuado para estar segura. Han pasado 3 meses. Estoy segura. Tú has estado seguro desde la semana 2, aparentemente. Soy más cautelosa. ¿Qué te haría estar segura? Consideró la pregunta seriamente. Necesito saber que podemos superar problemas reales. Hasta ahora has sido relativamente tranquilo. Tus amigos han sido sorprendentemente aceptadores. Mis clientes no han huido a pesar del escándalo. Incluso Beatrice ha logrado una civilidad básica. ¿Quieres que fabrique problemas? Quiero saber qué pasa cuando la vida real se entromete. Cuando acepto un contrato que significa estar fuera durante semanas. Cuando tienes un negocio estatal que consume tu tiempo. Cuando discutimos sobre algo más serio que la colocación de plantas. Dejó su limonada. Necesito saber que podemos ser socios en la vida real, no solo en una burbuja romántica. Eso es notablemente práctico. Alguien tiene que serlo. Tú estás demasiado ocupado siendo embelesado. Culpable. Le cogió la mano. Margot, podríamos esperar 5 años y yo seguiría sintiendo exactamente lo mismo. Pero si necesitas tiempo para estar segura, tómate todo el tiempo que necesites. No me voy a ir a ninguna parte. Y si me voy durante 6 semanas por un proyecto, entonces escribiré horribles cartas de amor y te echaré de menos dramáticamente en tu ausencia. Y si descubrimos que nos volvemos locos mutuamente con la proximidad diaria, entonces discutiremos en voz alta y haremos las paces a fondo. Sonrió. Disfruto bastante de nuestras discusiones. Disfrutas cuando tengo razón, que es siempre. Aparentemente, se rió, el sonido brillante en el aire de verano, los jardines a su alrededor zumbaban de vida, abejas en las rosas, pájaros en los árboles frutales, el aroma de tomillo, lavanda y salvia mezclándose con el césped recién cortado. Todo lo que había prometido crear, prosperando exactamente como estaba planeado, incluido, de alguna manera, esto. Pregúntame de nuevo en Navidad, dijo finalmente. Si sobrevivimos al otoño y a la gestión de la finca, y a que acepte 3 contratos más, pregúntame de nuevo. 25 de diciembre. Dramáticamente poco práctico, pero seguro. Anotaré mi calendario. La acercó más. Mientras tanto, creo que prometiste enseñarme sobre el cultivo asociado. Creo que prometiste dejar de plantar cosas al revés. No hago tales promesas. ¿Dónde está la incompetencia romántica? Gabriel Thorne, eres un desastre con las plantas, pero soy tu desastre. Desafortunadamente, cierto. Lo besó, suave y segura. Ahora, vamos, esos tomates no se entrenarán solos. Caminaron de la mano hacia el huerto, discutiendo alegremente sobre la técnica adecuada de tutorado. Detrás de ellos, los jardines florecían, y Margot, que había construido su vida sobre elecciones prácticas e independencia protegida, se encontró pensando que a veces la elección poco práctica era la que valía la pena hacer. A veces el riesgo era la recompensa, y a veces el amor se veía como tierra bajo las uñas y abejas en el huerto,
y un hombre que aprendía tu oficio mal, pero lo intentaba de todos modos. No simple, nunca fácil, pero completamente, increíblemente, perfectamente real. Gracias por quedarte hasta el final de la historia de Margot y Gabriel. Si su viaje te conmovió, si te encontraste esperando su coraje o su elección, espero que te recordara que la persona adecuada te elegirá públicamente. Te defenderá consistentemente y aprenderá a hablar tu idioma incluso cuando fracase espectacularmente en ello. Si esta historia resonó contigo, por favor dale me gusta, comenta y suscríbete. Tu apoyo hace posibles estas historias. Toca la campana para recibir notificaciones cuando llegue la próxima historia.